No te veo, Jorge, ¿eh? Al aire. Muy buenas noches. Les habla Manuel Escorza Joyle y esta es una nueva edición del programa Conversando. Hoy es domingo 2 de agosto y venimos como país de pasar por un mes absolutamente cruento. Literalmente los peruanos estamos a media asta. Y agosto parece que va a ser peor. Y esto solamente trae inseguridad, zozobra, dificultad, ansiedad, soledad y desamparo en mucha gente de la población, sino prácticamente en todo el mundo. Pero, en todo el Perú, quise decir, pero la vida tiene que continuar y las instituciones tienen que continuar y las dinámicas y los flujos de la sociedad tienen que continuar. De manera que más allá de la pandemia, que es un tema absolutamente preocupante, sentido y doloroso, iniciamos también un conjunto de conversaciones con diversas personas que postularán a cargos de gobiernos, entre ellos la Presidencia de la República. Y a mí me halaga y es un placer presentar hoy a Francisco Díez-Canseco. ¿Quién es él? Podría decirlo yo, pero mejor dejamos la respuesta para él. De manera que empezamos esta conversación con Francisco Díez-Canseco. Francisco, buenas noches. Gracias por concedernos la entrevista. Buenas noches, Manuel. Muy agradecido a ti, más bien por la entrevista. Efectivamente, como tú señalas, es un mes, o ha sido un mes cruento, y lamentablemente la prohibición que tenemos para el mes de agosto es peor aún. Pero Así frente es. a eso, tenemos que todos hacer un esfuerzo conjunto para buscar salidas, soluciones, en lo cual creo yo, los peruanos, que tenemos una tan enorme cantidad de emprendedores, somos personas creativas, energéticas, con voluntad de trabajo y que siempre encontramos y siempre encontraremos salidas. De eso se trata. No debemos perder la esperanza, pero sí tenemos que actuar y actuar rápido y, por supuesto, actuar con miras a las elecciones del año entrante, porque yo creo que ahora sí ya es absolutamente indispensable que se genere un plan de gobierno. Sí, podríamos hablar mucho rato sobre lo que ha ocurrido y la relación de la pandemia con el discurso del presidente y su llamado a la unidad, que no es tal desde el Ejecutivo. Pero te pido, Francisco, que por favor dejemos de lado de eso. Yo quisiera tener una conversación de otra naturaleza contigo, porque según entiendo, eres al menos un precandidato fuerte a la presidencia. De manera que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién es Francisco Díez-Canseco? Bueno, es una de las preguntas más difíciles que me han hecho en el curso de mi carrera política, porque, claro, a mí por lo menos me resulta difícil hablar de mí mismo, pero puedo identificarme como un profesional graduado como abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy también periodista profesional, obtuve el título porque cuando yo comencé el periodismo a la edad de 16 años, unos años después el primer gobierno de la UNDE permitió que los periodistas que teníamos 4 años de ejercicio que nos diera el título profesional por el ejercicio de la profesión. De manera que también soy periodista profesional, soy básicamente un empresario que me dedico desde hace 35 años a la producción y exportación de quinoa, considerado como, y he recibido honrosamente un premio de AEX, el pionero en la materia y el primer exportador de quinoa del Perú. Y además, y fundamentalmente, soy un luchador social. A mí no me gusta calificarme como político porque la política está tan depreciada y como consecuencia de ello tan malentendida en el Perú que no se entiende que el papel de un político es servir al país y no servirse del país. Pero lo que yo sí puedo reclamar en mi trayectoria vital es el hecho de haber trabajado siempre por los sectores menos favorecidos en defensa legítima y no ideologizada de los derechos humanos y que he puesto el pie en los lugares más remotos de nuestra patria para desarrollar proyectos agrícolas como por ejemplo el que hice y todavía continúa vigente en el Valle del Río Apurímac, epicentro del Sendero Luminoso, para sustituir el cultivo de coca ilegal por el de ajonjolí orgánico, convirtiendo al Perú de importador en exportador de ajonjolí, entre otras cosas.
Soy padre Francisco, de familia. Francisco, Sí, ¿dónde naciste? yo soy limeño de nacimiento. Mi familia viene originalmente de Moquegua y de Arequipa. Los Discansecos llegamos al Perú en el siglo XVII y nos aposentamos en la bella ciudad de Moquegua, y luego pasamos a Arequipa, y de ahí una rama de la familia a la que aún yo pertenezco se vino a Lima. Te pido permiso para hablar de estos temas porque pudieran ser muy privados, pero yo creo que el país, la ciudadanía tiene que conocer bien al candidato. ¿Quiénes fueron o son tus padres? Bueno, mi padre, Ernesto Discanseco Yáñez, fue ingeniero de minas, diputado entre 1945 y 1948, y una persona excelente, un hombre muy honesto. Él sacó las primeras leyes para proteger de enfermedades profesionales a los mineros en el Perú, que aún hoy están vigentes con algunas modificaciones. Y mi mamá, doña Elena Tábara, contrajo en segundas nupcias matrimonio con Manuel Seoane, número 2 del partido aprista. De ahí la vinculación que yo tuve con el APRA desde muy pequeño, y por supuesto con la generación auroral de ese partido y con aquellos que hicieron del APRA lo que fue, no lo que, lamentablemente ha decaído el día de hoy. Don Ernesto, ¿a qué partido representaba, Francisco? Mi papá fue invitado a integrar el Frente Democrático. Mi abuelo, Ernesto Discanseco Macías, que fue presidente del Senado, también fue cofundador del Partido Liberal a comienzos del siglo XX. Y luego fundó el departamento de Cerro de Pasco, cosa que es reconocida hasta ahora. Y mi papá fue diputado justamente por Cerro de Pasco, que era un lugar, o por Pasco, que era una región del Perú donde teníamos mucho predicamento por la iniciativa que tuvo mi abuelo cuando constató, porque él también era minero como mi padre, que Pasco tenía una ubérrima riqueza minera que era absorbida fundamentalmente por el departamento de Junín. De manera que se podría decir que a ti la política te viene desde el abuelo. Hay ahí como una energía que se va pasando como un mandato y según entiendo se refuerza esto con Manuel Seoane. ¿Esto metafóricamente es así, Francisco? Sí, y va un poco más atrás. Mi tatarabuelo fue brevemente presidente del Perú. Él era vicepresidente de Balta, y cuando la sonada de los Gutiérrez, él ayudó a develarla, puso las cosas en orden y luego le entregó el poder, cosa que no había tradición de ello, a Herencia Ceballos, que era el primer vicepresidente que regresaba de Europa, y finalmente a Manuel Pardo, que era el presidente electo. Y al lado de él está el ejemplo de su hermano, Pedro Discanseco, 3 veces presidente provisional del Perú, de quien yo guardo la famosa anécdota cuando Enrique Meix, el corrupto contratista ferrocarrilero, le hizo llegar un cheque por 100.000 libras esterlinas por la construcción del ferrocarril de Hilo a Arequipa, siendo él presidente del Perú. Le devolvió el cheque, cosa que consta en la historia del Perú de Basadre, con una breve nota que decía destinatario equivocado. Yo también me Francisco, apellidé por el lado materno, Manuel, si me permite, Tábara. Mi tatarabuelo, don Juan Antonio Tábara, fue el primer presidente de la Cámara de Diputados del Perú en 1821. Y su hijo, Santiago Tábara, médico heroico y ejemplar y apostolar, fue el médico de Huáscar, íntimo amigo de Miguel Grau, luego alcalde del Callao, que dirigió el monumento a Grau en el Callao, y luego sepultado con honores por el pueblo del Callao, porque era un médico, repito, apostolar, que no cobraba por sus servicios a la gente pobre de esa época. disculpa la pregunta, la ignorancia, Francisco. ¿Cómo se llamaba tu tatarabuelo que estuvo en algún momento al mando del Perú como presidente? Francisco Díaz Canseco. Francisco Díaz Canseco. ¿Y cómo tramitaste interiormente el hecho de venir de una familia, vamos, o de dos familias, vamos a llamarlas, de linaje político, y haber pertenecido al APRA, que era un partido vetado en Palacio de Gobierno a lo largo de la historia? ¿Cómo Bueno, se tramitaba eso dentro de ti?
se tramitaba de la siguiente manera. Yo vivía en el destierro, porque muy pequeño mi mamá se casó con Sebastián y nos fuimos a Chile, donde en la casa nuestra desfilaban líderes apristas como Ramiro Prialé, Lucho de las Casas, etc. Y luego cuando Manolo fue embajador a Holanda, estuvo 3 meses alojado en nuestra casa en Holanda, Víctor Raúl Ayala Torre, con quien yo en ese época tenía 13 o 14 años, hicimos una gran amistad. Era un hombre muy simpático, de una gran cultura, y yo fui su guía en los museos de La Haya, que me los conocía de memoria porque, bueno, yo vivía ahí y creo que él no había visitado mucho La Haya, aunque había vivido tantos años en Europa. Entonces surgió una amistad muy curiosa porque para mí Haya era como un tío, no era un dirigente político, cosa que luego me generó algunos celos al interior del partido aprista, donde estuve brevemente porque yo le hablaba de tú, era mi tío, ¿no? Y los demás le decían jefe, ¿no? Entonces, me acuerdo que un dirigente aprista un día, después de una sesión, se acercó y me dijo, oye, tú le tienes que decir jefe al jefe. Yo le dije, ¿sabes qué cosa? Yo le digo lo que le he hecho desde chico toda la vida, Víctor Raúl, y le hablo de tú. Gracioso. Yo recuerdo que una vez mi padre me contó que siendo el joven él escribía en La Tribuna y que él tenía una columna o había escrito un artículo o algo así y él firmaba MS por Manuel Escorza. Hasta que un día recibió una nota que decía, jovencito, la próxima vez ponga usted su nombre completo, Manuel Seoane. Se reía. ¿Cómo era Manuel y cómo era Luis Felipe de las Casas, que entiendo forma parte de la mitología del APRA? Cuéntanos un poco eso. Bueno, Lucho de las Casas, yo me acuerdo que llegó a Chile después de estar preso 10 años de carcelería bajo la dictadura de Odría, se alojó en la casa un tiempo, era un hombre muy simpático, tenía un vozarrón, me acuerdo, enamoraba a la hija de un político chileno que se llamaba Bárbara Hübner, ahí en el patio de la casa se sentaban a conversar, y pasó un tiempo. Después estuvo Ramiro, Prialé, y yo estaba medio bajo en matemáticas, entonces mi mamá lo convenció para que me enseñara matemáticas, pero yo fui su discípulo en matemáticas. Ah, Y caramba. bueno, y Manolo era un hombre de gran sentido del humor, le gustaba mucho, me acuerdo que los fines de semana todos los fines de semana, en verano nos íbamos a Villa del Mar, a la playa, y en invierno nos quedábamos por ahí, alguna vez hemos ido a esquiar en Farillones, pero le encantaban estos paseos que luego repetíamos cuando regresamos al Perú, en el Club Regatas o nos íbamos a alguna playa en el sur. Él me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de él cuando me contó, hablando de política, el año 48, un grupo de industriales, él era vicepresidente del Senado, lo buscó para proponerle un proyecto de ley que a él le pareció importante y les dijo que los iba a apoyar. Pero como esto se demoraba, un mes después regresaron con un maletín con dinero. Por supuesto, él les devolvió la plata, lo sacó de su oficina y ordenó que se archivara el proyecto. Y me dijo, si estaban ofreciendo plata, es que ahí había algo malo, de lo cual yo no me había dado cuenta. Y esa era la moral de Sebastián. Y De es la Manuel escuela Seoane. en la que yo me he criado, tanto por el lado de Manolo, como por el lado intachable de mi padre y de mi abuelo, y de mi familia en general. Sí. Una última pregunta sobre Seoane. Él nunca llegó al poder finalmente, ¿verdad? No, él fue vicepresidente del Senado en esa época, Bien. luego embajador en Holanda, y después, a raíz de un diferendo que tuvo con Ayala Torre, aceptó el encargo de John Kennedy para constituirse en el primer embajador de la Alianza para el Progreso, y murió en Washington. Yo tengo ahí un Falleció en telegrama Washington. que le envió Kennedy a mi mamá, muy hermoso, donde habla realmente, dice la verdad, pero habla maravillas, llamándolo como un líder continental, como un reconocimiento amplio por todo el trabajo que él hizo en busca de la justicia social en América Latina. Bueno, los milenios, por decirlo de alguna manera, quizá no conocen o no han escuchado hablar de Víctor Raúl de la Torre, que es una persona en torno a cuya obra política giró de una u otra forma la historia del siglo pasado, el siglo pasado simplemente.
¿Cómo era ya de la Torre contigo? Era como mi tío, como te digo, él se quedó en la casa en Holanda viviendo con nosotros 3 meses, de manera tal que bajábamos a tomar desayuno, salíamos cuando yo no iba fuera del colegio a visitar los museos, después cuando se terminó la embajada y regresamos a Lima, él llegó, frecuentemente iba a la casa a almorzar o a comer, y lo continuó haciendo después de la muerte de Manolo. Él no concurrió al sepelio porque estaba en Europa, pero cuando regresó, lo primero que hizo fue ir al cementerio, en el contexto de lo que fue una tan larga asociación, de la cual yo tengo una anécdota que me contó mi madre. En 1952, durante el destierro, se hablaba de un diferendo entre Seoane y Haya. Entonces se realizó una reunión en Montevideo, donde estaba Haya, a la que concurrieron Haya, Seoane, Sánchez, y Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, me parece, y otro dirigente del APRA, de donde salió la famosa, en esa época, Carta de 1952, firmada por Haya, jefe del partido, y los otros líderes apristas. Y me contaba mi madre, que fue una de las concurrentes a esta reunión, porque viajó a Montevideo con Manolo, que en un momento determinado resolvieron redactar el documento. Entonces Haya le pidió a Manolo que él lo redactara. Una vez que Manolo lo redactó, lo trajo y Haya lo firmó sin leerlo. Interesante. Bueno, ¿No? de manera que eran amigos, cómplices, contrincantes, rivales, pero finalmente correligionarios y pensaban en el Perú. Francisco, tú fuiste, he leído, el congresista, en esa época era diputado más votado del Perú, cuando tenías, ¿qué edad? Espérate, esto ha sido el 85, tenía, me parece, 39 años. Ya, 39 años. Entonces, bueno, uno dice una persona joven, 39 años, Alan García llegó a los 30, creo, al Parlamento. Uno dice, bueno, este hombre se va a perfilar en la política, va a ser presidente, pero después algo pasó y tú te saliste de la política o algo así, de manera que convierto esta conversación, este diálogo en una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poco eso. Bueno, mira, yo fui elegido con la primera votación preferencial, diputado, en todo el Perú, le gané a todos los demás, digamos, candidatos. Luego, en el año 90, hicimos una alianza que fue un grave error de mi partido, la Unión Cívica Independiente, con los partidos que integraron el FREDEMO, que encabezaba Vargas Llosa. Yo recuerdo ¿En qué año fuiste elegido el más votado? el Fuiste elegido 85. con Belaunde. Claro, yo fui elegido en el contexto de la convergencia democrática, que estaba integrada por el movimiento de gacesallistas que encabezaba mi cuñado Andrés Townsend Escurra, y el otro socio era el PPC, encabezado por Bebé Reyes. Ya. En esa ocasión, García ganó la elección. En segundo lugar salió la Izquierda Unida de Barrantes, y en tercer lugar la Convergencia Democrática, muy por debajo. Pero yo le gané en votación preferencial a todos, a los de la Convergencia, Izquierda Unida y de la... Ese fue el resultado, ¿no? Bueno, el 90, yo recuerdo que Augusto Alegre, que era un famoso encuestador de la época, cuando ingresó mi partido al FREDEMO, que fue una emboscada, que la puedo escribir si hay tiempo, me dijo, te has metido en una casa de fantasmas donde a ti te van a colocar en el sótano, tal cual. Al final tuve que retirarme del FREDEMO porque era inaceptable las condiciones, la forma, la frivolidad, las rivalidades internas, que luego desencadenaron la derrota de Vargas Llosa en manos de un desconocido, que era en ese momento Alberto Fujimori. Pero Augusto Alegre no era el encuestador particular de Alan García. ¿Qué hacía en el FREDEMO? No estaba en el FREDEMO, él era encuestador. Ya. Ok, ya. A él le publicaban las encuestas en Canal 5, en El Comercio, en todos lados en esa época, ¿no? Y yo tenía cierta amistad con él. Entonces, un día conversando en una reunión, se acercó y me dijo, oye, a esto, y me dio su opinión. Que era exacta, porque lo que intentaron en el FREDEMO fue liquidarme políticamente. Yo entré al FREDEMO en las encuestas con un 12% de apoyo a nivel nacional y salí con 3%.
¿Por qué? Porque el voto que yo tenía en ese momento era un voto fundamental y esencialmente popular, no de los sectores llamados AB que estaban votando masivamente por Vargas Llosa. Mi voto era CD, ahora han puesto creo que E o algo por el estilo. Pero, y fue esto, yo me di dar cuenta oportunamente porque recuerdo que convoqué a un meeting en la avenida Víctor Andrés Belaúnde en Comas, que es una transversal de Tupac Amaru, y Vargas Llosa me hizo 4 o 5 llamadas a mi escaño en la Cámara de Diputados, hasta que por fin le contesté para decirme que suspendiera el meeting porque él acababa de fracasar en un meeting en Villa El Salvador. Entonces yo le dije, mira, te propongo lo siguiente, yo convoco el meeting, mi partido convoca el meeting, si es un éxito, vienes, y si no, no vienes. Entonces, el protocolo fue que yo concurrí al meeting, envié a nuestro secretario de Comunicaciones, en ese momento era Salvador del Solar, el padre del actual ex premier o ex primer ministro de Vizcarra, que sigue siendo además ahora secretario nacional de Relaciones Internacionales de Perú Nación, A ver, a encontrarse... permíteme precisarlo. El papá del actual Salvador, el político hablo, ¿no? O el ex premier o el cineasta, depende de la mirada. ¿Forma parte de Perú Nación? Claro, él es secretario Ya. nacional de Relaciones Internacionales. Y en esa época tenía un cargo similar. Entonces, se le encargó que él, cuando no había celular, llamara por teléfono y le comunicara, me acuerdo que a Miguel Vega Alvear, que era un dirigente del Movimiento Libertad de Vargas Llosa, si iba o no iba. Fue un meeting sensacional, abrumador, había 20, 25 mil personas. Entonces lo trajimos a Vargas Llosa y le dimos un baño de respaldo popular en un meeting convocado por mi partido y por quien habla, sin convocatoria ni de Vargas Llosa ni del FREDEM. Pero ese respaldo popular nosotros lo perdimos porque caímos en manos de este grupo elitista que destrozó la candidatura, que bueno, se autodestrozó Vargas Llosa, ¿no? Y dio pie a que entrara Fujimori y se quedara 10 años. Bien. Luego, Francisco, ¿tú te alejas de la política o estás ahí tras bambalinas, por decirlo de alguna manera? No, fundé a través de una ley que fue expedida por el Congreso el último día de la última legislatura del primer gobierno de García Pérez, el Consejo por la Paz, cuya estructura fue después modificada a través del decreto legislativo expedido por Fujimori. Entonces me aboqué durante todos esos años a trabajar en el contexto del Consejo por la Paz en la defensa irrestricta y no ideologizada de los derechos humanos, realizando trabajos de observación electoral, la primera vez en el Perú en 1995 y luego por segunda vez en el año 2000, y por supuesto colaborando con los sectores más pobres. Nosotros traíamos donaciones de Estados Unidos que luego nos fueron embargadas por el gobierno Fujimori, que prohibió que trajeran y que distribuíamos nosotros en las zonas más pobres del Perú. Hicimos a través del Consejo por la Paz, hemos realizado un intenso trabajo de orden social durante todos esos 10 años y lo seguimos realizando hasta ahora. Hicimos trabajos de investigación en profundidad sobre el terrorismo en el Perú, las zonas cocaleras, en donde yo desarrollé ya a nivel privado un proyecto para la sustitución del cultivo de coca ilegal por ajonjolí orgánico, convirtiendo al Perú de importador en exportador de ese producto, o sea, del ajonjolí orgánico, que cuando yo lo descubrí con un gran potencial en el valle del río Apurimaquene, zona senderista hasta el día de hoy, solamente servía para alimentar los panes llamados guaguas en Ayacucho, que se producen en mes de noviembre. Yo me he recorrido esa zona de cabo a rabo, de incógnito, con un par de guardaespaldas para que no se me reconociera. Tengo algunas aventuras de lo que nos ha pasado o lo que nos pasó ahí, pero es parte de mi experiencia de un país al que yo amo tanto y al que en la medida modesta de mis posibilidades he tratado siempre de contribuir a su desarrollo y especialmente al mejoramiento de los niveles de vida de los sectores más pobres. Francisco, hablaste al comienzo de esta conversación de la quinoa. Tú eres un empresario de la quinoa, un exportador de la quinoa. Déjame hacer una pregunta técnica primero.
¿cuántas toneladas de quinoa exportas al año? No te podría decir ahora exactamente, ¿no? Pero debe andar en el orden de 2.000 toneladas, una cosa así. Ya. ¿Y cómo es tu relación con el campesino? ¿Tú conversas con ellos? ¿Tienes acuerdos con ellos? ¿Compras a través de intermediarios? Cuéntanos un poco si hay ahí una fluidez. Sí, mira, yo inicié el primer proyecto de quinoa orgánica del Perú en 1985, hace 35 años. Ese proyecto se ha ido desarrollando y hoy nosotros manejamos la cadena de producción de quinoa más grande del Perú y probablemente del mundo, con alrededor de 150 comunidades campesinas involucradas y exactamente 1.650 productores en Puno. Tenemos productores en Andahuaylas, tenemos en Cotahuasi. Yo visito todas las zonas y a Puno normalmente, salvo ahora por la pandemia, iba una vez al mes, a veces cada 15 días, no a Juliaca o a Puno, yo me iba al campo a visitar, en fin, Sulcacaturas, Cascaya, Mañazo, en fin, las zonas donde tenemos, y a reunirme con los campesinos, que como tú sabes, en el norte de Puno son quechuas, y en el sur, en Ácora, en Ilave, en Juli, son aymaras. Los conozco muy bien. A mí me ha dado mucho gusto en las reuniones que tenemos periódicas encontrar, por ejemplo, a un muchacho que me dice, doctor, saludos de mi abuelo. Él fue, digamos, a usted lo conoce desde el 85, cuando usted vino por primera vez a visitar. Entonces tengo, digamos, una buena, muy buena relación. Nosotros le compramos directamente a los productores, no utilizamos intermediarios. Los certificamos como productores orgánicos con todas las de la ley. En la medida de lo posible se les da semilla certificada, se apoya en la cosecha con triadoras, se les apoya en la post cosecha y luego, por supuesto, se les adquiere el producto al precio de mercado y normalmente estamos pagando al contado. Hay una muy buena relación con ellos y, en fin, a mí me da mucho gusto ver cómo al comienzo, cuando yo inicié el primer proyecto, el Perú había sido el gran productor de quinoa del mundo, que estábamos produciendo el 85, 7.000 toneladas anuales, y Bolivia producía 21.000, 3 veces más. Hoy día el Perú produce 80.000 y Bolivia produce 40.000. Y si algo me puedo yo humildemente jactar, es que he contribuido en forma importante para que esto ocurra. ¿Cuántos tipos de quinoa hay, Francisco? Mira, hay como 1.200 variedades. Lo que pasa es que las comerciales, sí, las comerciales son la blanca, que ahí tienes ahí, por ejemplo, la Inia Salcedo, la Inia 341, que nosotros hemos contribuido en forma muy importante a desarrollarla, que es una variedad un poquito más grande y resistente a la helada. La blanca de Juli, la blanca de Junín, tienes la negra, eh, tienes la roja, la pasancaya, tienes las chulpis, que ahí hay una roja de distinto color, una rosada, muy bonita, y estamos nosotros desarrollando estas quinoas ancestrales que todavía no son comerciales para ver si las incorporamos al mercado. Tienes la amarilla de Maranganí, que es amarilla, pero cuando la tienes que descascarar para eliminar la saponina y lavarla, se vuelve de un blanco un poco oscurito, no le queda el amarillo. Pero la chupe amarilla, por ejemplo, sí es amarilla y se queda como amarilla y la pones en tu mesa y te comes una quinoa amarilla maravillosa. Tienes la quinoa gris, que tiene 21% de proteínas como la carne, es como comer carne, solo que no hay colesterol. Y en Qué promedio la maravilla. quinoa tiene como 15% de proteína, pero la gris que no tiene buena pinta, yo creo que nos va a servir en el futuro para usos industriales, ¿no? Bien. Francisco, una última pregunta antes de entrar ya al plano de la coyuntura política actual. Hemos hecho un recorrido por tu vida muy somero y quiero preguntarte, a lo largo de estas vivencias, ¿qué de bueno y qué de malo ha tenido la historia del Perú? Mira, la historia del Perú en el curso de los años que yo he estado recorriendo nuestro país, de mi carrera pública y también de mi carrera privada, tiene algo central. El nuestro es un país, en primer lugar, con una población resiliente, o sea, una población
que aguanta y aguanta y aguanta, tiene resistencia de largo alcance. Una población, como se dice en criollo, chambera. Los peruanos somos trabajadores, somos creativos, por eso es que tenemos tantos emprendedores. Tal vez el lado negativo sea la llamada criollada. La criollada tiene su lado positivo y su lado negativo en la medida en que puede servir para hacer pues hechos o ejecutar hechos fraudulentos, y positiva porque es parte de nuestra creatividad nacional. Creo que lamentablemente en el curso de todos estos años los sucesivos gobiernos que han tenido el Perú han gozado de una característica similar en todos los casos: la corrupción. El primer gobierno Sí, de García fue un desastre. sí. ¿La corrupción es solamente una criollada o ya es una cosa sistémicamente instalada en la cultura peruana? Yo creo que está sistémicamente instalada en el plano político. No creo que la gran mayoría de los peruanos sean corruptos. Son víctimas de un sistema distorsionado por la corrupción de élites políticas y empresariales y profesionales. Creo que hay una costra de corruptos que se han aprovechado del Perú durante los últimos 40 años. Y creo que es indispensable hoy día sí realizar una gran revolución democrática, una revolución pacífica que pueda efectivamente cambiar las estructuras, pero no las vamos a cambiar mientras no salgamos de esa gente. Ese es el tema central. No se trata de anunciar las grandes reformas, como lo vemos todos los días, porque esas reformas se le encargan a la misma gente y esa misma gente se encargará de sacarle la vuelta a la reforma. Es lo que pasa hasta Pero, el día de hoy. ¿qué es más importante aquí, el huevo o la gallina? ¿La reforma estructural o la corrupción? Lo más importante es cambiar a la gallina, porque si la gallina es la base de la corrupción, va a seguir generando huevitos de los cuales van a salir pollitos corruptos. Lo que necesitamos es votar a los corruptos, salir de los corruptos, generar una nueva clase de dirigente que cambie las estructuras del país y que lo haga con amor por la patria, que lo haga con desprendimiento, que lo haga con absoluta transparencia, no el cuento diario que tenemos hoy día en el Perú, por el cual nos venden reformas que no las van a ejecutar porque ellos son parte del sistema. Y es lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, presidida por un personaje que fue ministro ¿de quién? De Toledo, y que no ha hecho esta voz que es mía sobre la corrupción de Toledo, y rodeado de una serie de personajes que tienen, por supuesto, cada uno sus bemoles de carácter político y sus vinculaciones con los regímenes que han gobernado el Perú durante los últimos 40 años en forma que se ha demostrado que ha sido absolutamente corrupta. Francisco, una pregunta que voy a hacer obviamente en broma, ¿no? De manera irónica, porque yo no me representa en mi manera de pensar, pero me ha venido a la cabeza. ¿Y cómo combatir con la corrupción? Y ahí viene la broma, sin fusilarlos. Yo lo fusilaría. Yo creo que acá Perdón, ¿lo dices desde una perspectiva moral o lo estás diciendo como Francisco Díaz Canseco o como político? lo digo desde una perspectiva moral, lo digo como Francisco de Canseco y lo digo como político. Yo lo fusilaría. Por ejemplo, esta gentuza, porque no se le puede calificar de otra manera, que ha medrado con la plaga que azota al Perú, con las mascarillas, con el oxígeno y con todo lo demás. Eso es traición a la patria. ¿Por qué no aplicamos el artículo constitucional y los llevamos al paredón? En Singapur ya los habrían ejecutado. Acá en Perú todo se perdona. Francisco, yo si tú creo que fueras presidente, ¿tú firmarías eso? yo firmaría, yo he señalado que soy partidario de la pena de muerte, por ejemplo, para los violadores de menores de 14 años, así como la cadena perpetua para aquellos que violen a mayores de 14. Sí creo que en ciertos casos inevitablemente se debería aplicar la pena de muerte. Y yo sí le aplicaría la pena de muerte a quienes han, por ejemplo, medrado en circunstancias como estas, con el dinero del pueblo y a costa de la salud del pueblo. Bueno, Miedo, dejemos esto. directamente. Yo lo puse como una anécdota casi aislada de la entrevista.
Voy a ir más allá del plano formal, porque formalmente a mí me correspondería preguntarte por qué quieres ser precandidato a la presidencia, pero yo voy a ir más allá. ¿Por qué quieres ser presidente, Francisco, y por qué vas a postular si es que postulas? Mira, yo soy ajeno al figuretismo. Me cuesta trabajo, digamos, esa parte de esta actividad. Pero sí creo que el Perú necesita una revolución pacífica. Sí creo que mientras esté el Perú en manos de gente que lo ha gobernado y lo sigue gobernando hasta ahora, y no me refiero solamente a los políticos, sino a los empresarios corruptos, a sus servidores incondicionales, abogados, periodistas, etcétera, no van a cambiar las cosas y el pueblo peruano seguirá siendo golpeado duramente en sus expectativas de que haya justicia social en el Perú. Yo creo que el Perú necesita para el 2021 de un gobierno fuerte, un gobierno transparente, un gobierno que realmente erradique la corrupción, votando a los corruptos del Estado peruano, utilizando los recursos del Estado de manera eficiente y honesta y enrumbándolo más allá de los 200 años que vamos a cumplir el bicentenario, hacia un destino al que no hemos podido llegar, pese a que tenemos ingentes riquezas, un potencial extraordinario con la gente que vive en el Perú y, por supuesto, la posibilidad de pasar al primer mundo. Yo creo que con la experiencia que tengo de tantos años trabajando en mi país, al que tanto quiero, yo no soy de escritorio, yo he trabajado la quinoa en el campo con los productores, la experiencia política que tengo y, por supuesto, con la capacidad inmensa que tenemos los peruanos de buena fe de hacer algo por nuestro país, sí puedo, si llego al gobierno el año entrante, efectuar esa revolución pacífica. Creo además que no podemos seguir esperando porque la situación que está afrontando el Perú el día de hoy no tiene precedentes. Es peor que la que ocurrió después de la guerra con Chile. Y estamos realmente e infortunadamente en manos corruptas e incapaces. Francisco, con todo el respeto que yo tengo de ti, contigo, quiero hacerte el siguiente comentario. Lo que tú acabas de decir lo suscribimos todos los peruanos. Eso dicen todos los políticos. Entonces voy a hacer la misma pregunta desde otra manera. ¿Qué diferenciaría en el manejo del poder a Francisco Díaz-Canseco de George Forsyth, de Salvador del Solar, de Verónica Mendoza? Bueno, en primer lugar, que yo defiendo principios, no intereses. En segundo lugar, que yo no soy un improvisado. Si algo le puedo ofrecer al país, son mis conocimientos y mi experiencia en el manejo de un país que conozco de cabo a rabo y donde tengo largos años trabajando en diferentes áreas. Yo creo que el chico Forsyth, que es hijo de Harold, un acreditado diplomático, no tiene mayor experiencia, creo que ha sido arquero, un buen arquero de la selección nacional y no se le conoce ningún otro currículum, no sabemos qué más, qué estudios tiene, qué manejos ha hecho, salvo su valerosa acción, que hay que reconocerla, al sacar a los ambulantes que pululaban en Gamarra, donde lo ayudó muy bien Susel Paredes, que creo que está ahora en otra municipalidad, pero esa es toda su experiencia, y de eso sí, una gran presencia mediática. El Bueno, caso de Salvador, permíteme hacer una precisión, por favor. sí, Forsyth, yo también conozco a Harold, su papá, y a mí me parece un buen chico Forsyth. Solamente ha tapado una vez por la selección nacional y le metieron 4 goles, ¿no? Por si acaso. Bueno, sigamos. no me acordaba de ese precedente, pero bueno, pero por lo menos llegó a la selección nacional. Sí, 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 con el Chemo. ¿Qué nos decías de Salvador? Salvador, que es hijo de mi amigo, de Salvador, que está en el partido, su padre, bueno, él se graduó de abogado, toda su carrera la ha hecho como actor, cumplió un papel como ministro de Cultura con Kuczynski, de ahí fue catapultado a primer ministro o presidente del Consejo de Ministros por Vizcarra, y no me parece tampoco que tenga la experiencia,
para manejar un país complejo y en una crisis tan honda como la nuestra. Tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo. No se puede inventar. Está ya demostrado que este cuento, por ejemplo, que un buen gerente del sector privado puede ser un buen ministro, no es cierto, son cosas diferentes. Y Salvador, como Forsyth, nunca ha manejado nada. No ha manejado una empresa, se ha manejado a sí mismo como actor y para de contar. Entonces, yo creo que tenemos de repente a futuro, con más experiencia, con más estudios, etcétera, cualquiera de los dos puede ser un buen presidente, pero para esta elección necesitamos una persona con experiencia, que tenga el valor de enfrentarse a quienes han hundido al Perú en los últimos 40 años y no convertirse en un juguete de ellos, que es lo que probablemente quieren hacer con George Forsyth y con Salvador de Solá. Y que por supuesto, sí. No, termina, por favor, y luego pregunto. Ya. Y que, por supuesto, sepa lo que tiene que hacer. De acuerdo. No podemos seguir improvisando, ¿no? De acuerdo. ¿Tú te atreverías a afirmar que tanto Salvador del Solar como George Forsyth están sobregirados, por lo menos a estas alturas de su vida? Yo creo que sí. De repente, si es real el paso atrás que ha dado el viernes Salvador del Solar, hijo, se está dando cuenta él mismo de sus limitaciones y puede quedar como una figura de reserva para el futuro, pues un hombre joven que todavía tiene techo político. Entiendo que, en cambio, George Forsyth habría ya hecho un acuerdo con un partido que es obviamente un vientre de alquiler, que es Restauración, para ser el candidato presidencial. Y eso te refleja, pues, la crisis de la política en el Perú. ¿Qué ideología, qué programa, qué hay ahí? Es pura ambición personal, ¿no? Sí, Francisco, mi idea en estas conversaciones es siempre llevar un diálogo constructivo. Sin embargo, surgen cosas que inevitablemente se pueden transformar en comentarios o preguntas, y esa no es necesariamente mi intención, pero se hace inevitable hacerlo. El pastor Lay ha declarado hoy, o uno de los miembros del entorno del pastor Lay, que han llegado a un acuerdo con George Forsyth y que incluso le van a cambiar de nombre al partido. O sea, lo están reetiquetando completamente para volverlo un producto electoral. Entonces yo pregunto, si uno entrega un partido y le cambia de nombre, ¿no es un poquito la antipolítica eso? ¿O más bien la reafirmación de una política mal entendida? ¿O es que están en lo correcto? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Manuel, yo lo he dicho ya con anterioridad, ¿no? Parte de la crisis política del Perú es que los partidos políticos en general, no mi partido Perú Nación, se han convertido en maquinarias electorales al servicio de los intereses de cúpulas partidarias o de personajes determinados. Esto ha conducido a que haya, por ejemplo, a mí me han venido a hablar para comprarme el partido, lo cual a mí me dio risa, ¿no? Francisco, la gente se está preguntando al escuchar esto, y obviamente lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Anecdóticamente, si es que lo puedes decir, ¿cuánto querían ofrecer por comprar el partido? Bueno, ¿Te llegaron a decir? Vino un emprendedor que tiene una cadena de, ¿cómo se llaman esas cosas? Hace ecografías, una de esas cosas, resonancias, creo. Me ofreció $1.000.000 para ir a medias. Así fue la expresión. Un sentadito ahí frente a mí. Me dijo, mire, doctor, yo le ofrezco $1.000.000 y vamos a medias. Yo dije, bueno, ¿qué cosa significa ir a medias? Bueno, usted tiene el 50% del partido y yo tengo el otro 50%. Casi me da ataque de risa, ¿no? Pero así está el sistema. Luego, ya no se habla de presidente de partidos, de jefes de partidos o dirigentes de partidos. Se habla de dueños de partidos. Perdón, Francisco, te tengo que interrumpir. Francisco, discúlpame, te tengo que interrumpir. ¿Y tú qué le dijiste? Yo me eché a reír. Dije, usted está confundido. Esta no es una empresa, no es una sociedad anónima. No, este es un partido. Los partidos nacen en base a ideales, surgen porque hay un grupo de gente que se reúne para, en base a sus ideales, generar programas al servicio del Perú
y no es pues una empresa que se reparte como un botín, y mucho menos vamos nosotros a ir a llegar al poder para repartirnos el poder como un botín, que es lo que seguramente usted quiere hacer. No lo voté en mi oficina porque yo soy una persona educada, pero prácticamente le dije que se fuera. Francisco, cuando yo vivía en México, a mí me llegó un comentario, un rumor, porque bueno, cuando uno vive en el extranjero siempre está atento, ¿no?, a las cosas que pasan en el país, por lo menos era mi caso, de que en la tiendecita blanca, me dijeron, había llegado una persona, se había sentado contigo, había abierto un poco un maletín y te había dicho, acá hay $100,000, queremos que tú seas el candidato de no sé qué, y que tú a esa persona le dijiste que no, o la votaste, o no sé qué historia. ¿Eso es cierto? Bueno, la historia es así, es parcialmente cierta. Cuando yo encabecé inicialmente la oposición en las plazas del Perú a la estatización de la banca que pretendía hacer García Pérez, me vino a visitar el que entonces era presidente de la Asociación de Banca y Seguro del Perú. No a visitar, me invitó a tomar desayuno en la tiendecita blanca en Miraflores. Y en una mesa que ya no existe, porque han puesto ahora ahí un aparador, nos sentamos y me deslizó un maletín muy bonito de cuero de chancho. Dijo, aquí hay $100,000. Entonces yo le contesté, dije, mire, yo estoy haciendo esta campaña no a favor de los bancos, sino para defender lo que se llama la empresa privada. Una banca estatizada sería terrible. Hemos visto la experiencia que tuvo Costa Rica con Fidel. Eso es inaceptable. Yo no estoy defendiendo a los banqueros, ni a sus intereses, ni quiero su plata. Y le dije, le voy a responder a usted como le respondió mi antepasado Pedro Díaz Canseco, cosa que he narrado creo que antes, a Mex, destinatario equivocado. Acá tiene usted sus $100,000. Y le dije, sí, me quedaría con el maletín, lamentablemente tampoco lo puedo aceptar porque está bien bonito. Y seguidamente llamé a Pancho Vice, que era presidente del Banco Vice en esa época, ya fallecido, un caballero y mi amigo, y además pariente, y le dije, oye Pancho, me parece un atrevimiento que ustedes me hayan mandado esa cantidad de plata. Por cualquier centavo, yo no pido un centavo, le dije, estoy defendiendo principios, no intereses. Pancho me dijo, yo no he participado en esto, voy a llamarle severamente la atención y te pido 1000 disculpas. Y esa fue la historia. Pancho, el papá de esta señora cercana a PPK, ¿cómo se llama? Que está en Londres. El tío, El tío, ya, claro, ya, ella ya, ya, es, ya. ella es de La Puente, dice, es hija Susana, ¿no? Sí, que hablamos de ella, pero dice, con el respeto del caso, ¿no? Bueno, Francisco, en 3 minutos, por favor, ¿qué va a proponer Perú Nación en las próximas elecciones? una revolución pacífica, una revolución democrática que tiene 3 ejes. Primero, la eliminación de la corrupción, no teórica, no con reformas, no con anuncios. Vamos a votar a los corruptos, creando un organismo llamado Consejo Nacional de Moral Pública, que va a reemplazar constitucionalmente a los órganos de control interno del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría y otros estamentos del Estado, para recibir las denuncias y con poderes para votarlo. Y eso hay que hacerlo con carácter inmediato. ¿Quiénes formarían parte de ese consejo, Francisco? Mira, me guardo in pectore los nombres. Yo creo que hay personas de gran vuelo y, por supuesto, absolutamente honestas que pueden ocupar el cargo. Y hay muchas personas que pueden hacerlo. Me refería a los mecanismos de elección. ¿Cómo serían los considerandos para que una persona acceda a formar parte de ese consejo moralizador? Bueno, nosotros pensamos que pueden ser 3 personas que tienen que ser elegidas meritocráticamente, que nosotros plantearíamos una elección popular, no en manos del Congreso ni en manos del Poder Ejecutivo, simplemente el pueblo elige y le da el mandato respectivo para que se encarguen de votar a los corruptos. Y por supuesto tienen que tener y tienen que cumplir con una serie de requisitos muy estrictos para que no se nos pase por ahí del filtro o por el filtro alguien que en realidad no va a cumplir con la función. Pero de ninguna manera, sí, pero Francisco, lo que acabamos de ver en la Junta Nacional de Justicia, cuya comisión especial estuvo integrada en un 70% por integrantes o representantes de las mismas instituciones
que participaron del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura lleno de corruptos y que, por supuesto, estamos viendo el resultado del asunto. Nosotros sí creemos en la voluntad popular y creemos que se tiene que hacer desde la base algo fuerte, algo que permita que el Perú por fin salga de esta lacra. El segundo tema de nuestra revolución democrática y pacífica es el pago de la deuda social. En el Perú hay una economía social de mercado constitucional inexistente. Tampoco hay economía neoliberal. Lo que hay es una economía mercantilista. Acabamos de verlo con Reactiva 2. El 70% de los 30.000 millones se fueron a manos de grandes grupos económicos mercantilistas que tienen sus propios bancos y que no requerían esa plata. Bien, vamos a activar la economía social de mercado. Vamos a hacer que el Estado, de acuerdo a la economía social de mercado, intervenga en las áreas fundamentales de salud, de educación, de infraestructura y de promoción del empleo, dentro del contexto de un libre mercado, pero no de un libertinaje de mercado que condujo en la época del primer gobierno de García, o del segundo gobierno de García, a la derogatoria y eliminación del artículo 233 del Código Penal, que sancionaba el acaparamiento, que ahora felizmente ha sido reactivado, y a la inocuidad del 234, que sanciona la especulación, que también ha sido reactivado, pero que nosotros queremos mejorar. No habrá acaparamiento, no habrá especulación, y si la hay, las vamos a sancionar severamente. Pero dentro del contexto de esa economía de mercado, tampoco se permitirá, por ejemplo, que un guante que es necesario para la salud de la población, que en mi planta de quinoa yo lo compraba a 13 centavos, se ha llegado a vender hasta 25 soles y no hay ningún precio. Y eso es inaceptable. Y que a una persona tan querida por nosotros, porque nosotros le compramos oxígeno. El ángel del oxígeno murió de COVID hace algunos días y se convirtió en el ángel del oxígeno porque era un hombre justo que seguía vendiendo oxígeno a los mismos precios de antes y no especulaba. Se habla, por ejemplo, y tú lo mencionaste el otro día, de la clínica San Pablo, que vendía creo que un omeprazol o una ranitidina de 500 soles y vale un sol. Pero eso, Manuel, no es de ahora. Eso yo solo he escuchado a una víctima de esa gente hace 10 años. Y eso ocurre y no pasa nada. Absolutamente. Con eso tenemos que terminar nosotros. Y por Bien, supuesto, Francisco, sí, antes de que entres al tercer punto, quiero hacerte una pregunta que me surge a partir de esto que tú dices del mercantilismo. La Constitución peruana habla de un liberalismo social o una economía social de mercado. La verdad es que yo no la veo por ningún lado. Yo lo que veo es más bien una economía de mercado con los brazos cruzados. ¿Esto es un aspecto que tiene que ver con la actitud de los gobiernos o hay que regularlo debidamente a nivel jurídico o administrativo? yo diría, Manuel, tal vez entrando más a fondo, que puede hacerse alguna modificación para mejorar el régimen económico de la Constitución, pero el sentido integral, que es la economía social de mercado, debe quedarse ahí. Lo que pasa es que aquí no hay economía social de mercado. Por ejemplo, no se disuelven ni se sancionan los monopolios y sabemos cuáles son, no hay por qué mencionarlo. Y por supuesto, hace muchos años que no se sanciona ni el acaparamiento ni la especulación, como acaba de mencionarlo, y ha venido ocurriendo flagrantemente en el curso de esta pandemia. Entonces, eso es libertinaje, eso no es libertad de comercio, eso no es libertad de mercado, cualquier otra cosa. ¿No? Francisco, estoy entendiendo por lo que estás diciendo que tú estás pensando plantear una reforma constitucional. No necesariamente, estoy pensando aplicar la Constitución, que no se aplica. Lo que está ocurriendo aquí es que no se aplica la Constitución. Terminar con el sistema mercantilista no es ni siquiera neoliberal, porque en un sistema neoliberal no habría acaparamiento ni especulación, como acaba de ocurrir en Estados Unidos, que Trump desempolvó una ley de la época de la guerra con Corea para sancionar el acaparamiento de mascarillas y de respiradores. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en el Perú es que el Estado cumpla el papel que le toca cumplir. ¿Cómo podemos decir que el Estado está cumpliendo su papel en materia de salud cuando el presupuesto por persona, por mes, del sistema integral de salud es de 6 soles con 85 centavos? 6 soles 85. Eso es parte de la economía social de mercado, el rol supletorio del Estado en las áreas en las cuales el sector privado no cumple. ¿Y cómo vamos a poder hablar de una salud para todos los peruanos cuando una clínica de tercera
cobra 500 soles por una medicina que cuesta un sol. Eso ni aquí ni en la China debió ocurrir. Sí, Francisco, permíteme regresar al tema otra vez. Claro, es una opinión personal, ¿no? Y tampoco la voy a fundamentar porque el entrevistado eres tú. Pero quizá la Constitución peruana sí ameritaría una revisión, ¿no? Aquí hay cosas que corregir, porque es en base al padrinazgo y el ejercicio de la soberanía de la Constitución donde se ha enquistado toda esta situación de la cual justamente estamos hablando. Nadie está pensando en un estatismo que además ya no existe en el mundo, ¿no? Tipo Rusia, Cuba, etcétera. Pero a mí me parece que en aspectos de desarrollo estratégico, para no ir muy lejos, la producción de guantes en época de pandemia, y mucho más que eso, obviamente, el Estado peruano ni siquiera está con las manos amarradas, simplemente no las tiene. ¿No ameritaría un pincelazo, por decirlo de alguna manera, la actual Constitución para hacerla más viable a lo que queremos del Perú en los próximos años? ¿Cuál es tu opinión? Creo que hay que reformar la Constitución. Por ejemplo, para crear el Consejo Nacional de Moneda Pública necesitamos reformar la Constitución, porque si no el Poder Judicial y el Ministerio Público van a alegar que se está mellando su independencia. Y lo que queremos es crear órganos de control externo para terminar con la corrupción existente en esas instituciones. Creo que en el régimen económico lo que ocurre es que lo han interpretado a su manera. Nosotros lo podemos interpretar sin necesidad de reformar el régimen económico de una manera que calce con lo que es la economía social de mercado y con el rol del Estado que no lo está cumpliendo. Pero si es necesario, como tú bien señalas, hacer un pincelazo o alguna reforma del régimen económico, la haremos también, sin temor alguno. De lo que se trata es de que haya economía social de mercado. Ni una economía estatista, ni una economía de un liberalismo total, que ya sabemos a qué conduce, a las crisis periódicas del capitalismo, como lo ocurría en 1929 y luego en el 2008. Y en el interregno de esos 90 años o 80 años, diversas crisis en menor escala. Bien, nos faltaba uno o dos puntos sobre esto que tú estás llamando la revolución pacífica. ¿Quieres añadir algo de eso, Francisco? Sí, encantado, Manuel. En el tema de la deuda social, el papel del Estado debe conducir en el plano de la educación, por ejemplo, a la eliminación de ese 50% de estructura estatal, fundamentalmente en provincias, que no tienen, los chicos van y no hay ni agua ni desagüe, en ubicaciones que los obligan a caminar hasta 10 kilómetros de ida y vuelta, y con profesores mal pagados que enseñan desde primero de primaria hasta primero de medio. Bueno, para la infraestructura se habla de una inversión de 100.000 millones de soles. Si todos los años se calcula que se devuelven al Estado unos 25.000 millones de soles o al Banco de la Nación no utilizados por el gobierno central y los gobiernos regionales, y a eso le sumamos los 25.000 millones que se calcula que se pierden, bueno, se roban por corrupción, estás hablando de 50.000 millones de soles anuales. Esa deuda social de 100.000 millones, teóricamente, en términos de dinero, se podría cubrir en 2 años, pero digamos que se cubra en los 5 años de un periodo gubernamental y pones la infraestructura al día y pones los sueldos al día y estableces un régimen meritocrático por el cual los profesores sean capacitados, no discapacitados como hasta ahora, para que vayan mejorando sus conocimientos y seleccionas para que sean maestros más que profesores. Ahí tienes el rango de la educación. En el tema de la salud, no solamente es un problema de plata, lo dije, 6,85 al mes por persona, es irrisorio. Ahí se tiene que hacer una fuerte inversión, por supuesto, terminar los hospitales corruptamente construidos durante los regímenes de García, Duval y compañía, que están botados ahí en diferentes lugares del Perú, y lograr que haya una salud extensiva, una salud para todos, como debe haber educación y justicia para todos, que no la hay, porque habiendo dinero hay Muy buenas tanta noches, ineficiencia en amigos el de manejo del Zona Estado, Geriátrica, y el habiendo espacio. dinero hay tanta corrupción y tanto robo que impiden que estas cosas ocurran. Sí. Eso nosotros lo llamamos pago de la deuda social.
Bien, a lo que tú dices, Francisco, yo añadiría al menos dos cosas. Uno es la ilusión, que es, se llama ilusión aquello que es manejado contablemente de forma tal que después va a generar como resultado el no pago de impuestos. Entonces se elude, no es que no se pague, sino que se elude, que llegaría, según dicen, a 8.000 millones de dólares al año. Yo en realidad creo que es más. Y unos 3.000 millones en deudas tributarias que la SUNAT se va a juicio de 10, 15 años, de nunca acabar, y que la estrategia es de algunas empresas a apostar a que pase el tiempo, que cambien los jueces, que cambien los gobernantes, y a llegar a nuevos acuerdos con tal de no pagar, ¿no? Yo añadiría eso a lo que tú has dicho. Francisco, muy rápido porque tenemos que ir cerrando esta conversación. ¿Qué es más importante en estos momentos? ¿La falta de agua o la desigualdad? ¿O están relacionadas? Yo creo que la falta de agua es parte de la desigualdad existente en el Perú. Nosotros creemos que este es un tema central en el pago de la deuda social. Antes de eso quiero referirme a la parte tributaria. Solamente un 30% de la población económicamente activa tributa, incluidas las empresas, etc., con una presión tributaria del 14% que debería estar en el 25 o 27. Eso es porque la SUNAT le cae a los que pagan implacablemente. Todos los meses tú pagas el ITAN, el impuesto a la renta adelantado, y luego si pagaste de más y pides que te devuelvan el dinero, te caen encima con 20 auditorías para que nunca te atrevas más a hacer semejante barbaridad. Pero a las grandes empresas, ¿no? Como hemos visto y tú lo has señalado muy bien, como Telefónica, le clavan una multa de 250 millones de soles, se demoran 15 años en cobrarla, y cuando ya el Poder Judicial falla, la Telefónica dice que se va del Perú, porque pretende a esta magna empresa cobrar lo que debió pagar hace 15 años. Eso no lo vamos nosotros a aceptar. Volviendo al agua y la desigualdad, tenemos que recordar que Kuczynski anunció que para el término de su periodo todos los peruanos iban a tener agua. Otra promesa de campaña absolutamente incumplida y a la cual ni siquiera se ha referido el presidente Vizcarra, cuando, por ejemplo, el año pasado anunció sus 80 hospitales y 1.000 colegios nunca construidos. Y tampoco ha hablado del agua ahora. Ahora ha hablado de, creo que de 45 colegios y 80 hospitales o 40 hospitales, cosa que sabemos que tampoco va a cumplir. Entonces, esa es la otra cosa a la que yo me quiero referir. Nosotros no hemos venido a prometer, sino a cumplir. Mi currículum, mi carrera pública, así lo atestigua. Yo no estoy prometiendo en vano, no tengo deseos de gobernar el Perú por el hecho de ejercer el poder o de beneficiar a alguien. Aspiro humildemente a usar toda mi experiencia y la fuerza que tengo para que nuestro país pueda finalmente tener un buen gobierno que ejecute las obras básicas, que haya, por supuesto, agua para todos, justicia para todos, salud para todos, educación para todos. Y yo creo que dinero hay para hacerlo. Lo que no hay es ni la voluntad ni la capacidad, y nosotros sí la tenemos. Francisco, ¿cómo explicar que se haya dicho, yo estoy repitiendo lo que he escuchado, que solucionar el problema del agua costaría 6.000 millones y que no tenemos la plata, y que de pronto cuando llega una pandemia se sueltan 30.000 millones y se alista un segundo paquete de otros 30.000 millones? Es decir, había plata. ¿Por qué ocurren estas cosas en el Perú, en tu opinión? Por la ineficiencia, por la improvisación, porque Manuel, como acabo de mencionarlo, en los últimos 5 años se han devuelto al Tesoro Público, en cifras oficiales, un promedio de 23.200 millones de soles anuales no ejecutados del presupuesto de la República. Ahí tienes tú la plata del agua, y en los otros 25.000 millones que se roban, tienes tú la plata de la infraestructura escolar, más la capacidad de endeudamiento de un país que en términos macroeconómicos estaba en perfectas condiciones. Entonces, el tema es
¿Por qué no se hizo? Por la improvisación. Porque si tú pones, ¿no es cierto?, a un arquero de un equipo de fútbol que le meten 4 goles cuando va a la selección nacional a manejar el Perú, lo que va a pasar es que no va a saber cómo hacerlo, por más honesto y bien intencionado que sea. Sí. Hablando sobre el agua, una última pregunta sobre este tema para ya entrar al final. Le pido a producción que por favor nos dé 10 minutos más, si es que es posible, obviamente. ¿Tú eres partidario de privatizar el agua o tú crees que el agua es tan vital que tiene que ser manejado desde una infraestructura pública, por decirlo de alguna manera? Mira, en principio los servicios básicos deben ser manejados por el Estado. El problema que yo he visto, por ejemplo, con Sedapal, no sé si eso se habrá corregido, pero hay una vieja historia sobre la compra del cloro que se daba en forma monopólica a una empresa privada nacional que la vendía a 5 veces el valor internacional del cloro. Entonces, lo que ocurre con las entidades del Estado es que normalmente en el Perú son manejadas políticamente, se designan a los gerentes políticamente para pagar favores, no necesariamente meritocráticamente, y al final son sumamente ineficientes o corruptas. En esa medida es preferible privatizar con los controles correspondientes para que tampoco haya abuso de posición de mercado, porque sería prácticamente una empresa monopólica. Ese es el tema. Los monopolios en Estados Unidos no existen, están prohibidos. En Europa se le llama posición dominante de mercado, y como es posición dominante de mercado, esas empresas están controladas por el Estado en sus precios, en sus rendimientos, en todo lo demás, para que no abusen de esa posición. Bien, te voy a hacer 2 preguntas al respecto, Francisco. Opsitel, que es una empresa reguladora de las comunicaciones, me parece, está compuesta por miembros escogidos por las empresas privadas, no los pone el Estado. Entonces yo pregunto, ¿qué van a regular si Claro, Movistar, Entel, Vitel son las que les pagan su sueldo? Algo parecido puede terminar ocurriendo con el agua, y a una madre desesperada, jubilada, cuyo hijo falleció, se fue al extranjero, la abandonó, o que le tocó el drama de la vida de tener que trabajar hasta los 78, 79, 80 años, ¿cómo cortarle el agua si no la puede pagar, Francisco, si se privatiza? ¿Cuál es tu opinión? Mira, en cuanto a lo primero, te cuento una anécdota. Hace años, en un programa de televisión que yo tuve, llegué tarde y el productor no me había dicho a quién iba a entrevistar. Una entrevista que duró media hora sobre un tema con Occitel y de la Telefónica. Yo pensé a los 20 minutos que estaba entrevistando a un gerente de Telefónica por las respuestas que me daba. Cuando terminó la entrevista, descubrí que era el gerente general de Occitel. Y luego me enteré lo que tú me acabas de contar, que ellos reciben sus sueldos de la Telefónica, de las empresas de telefonía. Eso hay que cortarlo inmediatamente. Por supuesto que hay que cortarlo. Y a esa gente que está metida ahí, que seguramente ha sido puesta por aquellos que deben ser controlados, hay que sacarlo. Yo creo que la limpieza pública, tenemos que salir de todo este esquema de corrupción, es generalizado. El otro tema al que tú te has referido es una injusticia total, pero justamente debería actuar, por ejemplo, en esos casos, una defensoría del pueblo que no funciona para nada. Es un antro político de donde salen opiniones, pero donde no hay una protección real y efectiva de la ciudadanía, que es la razón para la cual fue creada. También hay que reformarlo, que tenga posibilidades reales de actuar y que pueda actuar, porque ahora es un saludo a la bandera todo lo que hace la defensoría, pero además es simplemente una especie de parapeto político de determinados sectores. Bien, Francisco, vamos a terminar esta entrevista. Te pido 4 minutos más. Contéstame lo más brevemente posible. Te voy a dar algunos nombres o conceptos y te pido que los comentes. Fernando Belaúnde Terry. Honesto, un soñador. Bien. Bastante Alan mal moderado. García. Corrupto. Verónica Mendoza. Comunista. PPK. Corrupto.
Vizcarra. Incapaz de gobernar el Perú. Haya de la Torre. Un visionario, honesto, lamentablemente nunca llegó al poder. Mario Polar. Un gran arequipeño. Javier Vallerriestra. Un gran orador. Javier Díaz-Canseco. Honesto y fiel a sus convicciones. Bien. Francisco, una última pregunta. ¿Tú eres primo hermano de Raúl Díaz-Canseco o de Javier Díaz-Canseco? No, ellos eran primos hermanos entre sí. Nosotros somos parientes lejanos. Son parientes lejanos, ya, de acuerdo. Pero no es que todos los Díaz-Canseco van a postular, nada, están bastante diferenciados. Espero, porque yo no tengo nada que ver con Raúl. Absolutamente. Sí, Francisco, una última pregunta, te pido el permiso personal para hacerlo. Yo te interrumpí al comienzo de la entrevista porque yo soy así y de pronto me sale así la pregunta y simplemente llega, ¿no? Cuando tú estabas hablando, por hablar de tus hijos, tengo entendido, y lo digo de manera delicada y sentida y sensible, que tú perdiste a tu esposa. Sí, así es, hace 16 años. ¿Cómo se llamaba? Ella se llamaba Yosilú de la Guerra. De la Guerra. ¿Y dónde la conociste? La conocí en Lima, en alguna reunión de amigos, cuando era muy chica. Yo le conocí a ella cuando tenía como 14 años. Después la fui, en esa época pues ibas a visitar a las chicas, y luego creo que fui su primer enamorado, y después se casó conmigo, y estuvimos casados hasta que ella falleció en el año 2004, y con ella tuve 4 hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? La mayor es Yossi, que creo que es la astróloga más famosa del Perú. El segundo Cuyas es Pancho. cartas, supongo, te acompañarán en la campaña. Le he prohibido. Porque... Bien. Bueno, vamos a ver, sí. Ya le pedí que lance las cartas en algún momento. Después Luego, está Pancho, está Gonzalo y Elena, que es la menor. Y tengo 5 nietos. 5 nietos. Bueno, Francisco, muchas gracias por presentarte aquí con nosotros en Conversando y en la plataforma de Radio Miraflores. Hasta donde se pueda, yo seguiré entrevistando a algunos precandidatos o candidatos. La idea es generar un diálogo nacional y una virtualidad virtuosa de ideas, ahora que además no nos podemos juntar. De alguna manera, esto nos ayude. Cuidémonos, quedémonos en casa. Las cifras son aterradoras. Ya se habla de 100.000 fallecidos en el Perú para fin de año o más. Hoy recibí una llamada que me decía que iban a ser más. Terrible lo que me dijeron, ¿no? Que cuando seamos 21 millones los infectados, la cifra de fallecidos podrían ser 420.000, porque la constante es 2.3 y lo bajaron a 2. En esto que me contaron. Y mientras podamos, mantengámonos unidos y hablemos, comuniquemos para escoger bien a nuestros gobernantes. Francisco, yo deseo que si tú llegas a ser presidente, haga las cosas con inteligencia, sensibilidad y prudencia para beneficio de todos nosotros. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Y mira, si hay algo que de repente no he mencionado en mi persona, yo trato de formularme un proceso interno autocrítico permanentemente. Creo que eso es algo que nos debe acompañar a todos. Si pierdes la autocrítica, puedes perder lo que tú has señalado, la prudencia, puedes caer en la soberbia que yo he visto en tantos políticos peruanos, y por supuesto, eso te va a conducir por un mal derrotero. Trataremos de salir adelante y vamos a dar la lucha con gran fuerza, pero también con gran humildad y con mucho sentido autocrítico. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Jorge Ceballos. Gracias a la plataforma de Radio Miraflores y a ustedes, amigos teleoyentes. Hasta la próxima entrevista.